Grabando. Ya, ahora sí. Bien, ahora bien, una vez que tenemos la velocidad, la viscosidad cinemática, el diámetro interior que lo van a encontrar en el manual de Crane con cédula 40 20 IN, y una vez que aplicamos Bernoulli, ¿no? Podemos encontrar el valor de Reynolds. Entonces, Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, la velocidad, 1,6732. Por el diámetro, 0,4778. Dividido entre la viscosidad cinemática, 1 por 10 a la menos 6. Y esto va a ser igual a 7,9945 por 10 a la 5. 5 Reynolds, ¿no? Ese vale Reynolds. ¿Cuánto va a ser la permeabilidad relativa? 0,05 para un acero comercial, dividido entre el diámetro, no es en milímetros, diámetro en milímetros. 477,8. Entonces, la permeabilidad va a ser un valor de 0,0001. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos el valor de Reynolds y el valor de la permeabilidad relativa, podemos encontrar tranquilamente el factor de Darcy. Entonces, el factor de Darcy, aquí era igual, 0,25. 0,25 dividido entre el logaritmo de la permeabilidad relativa dividido entre 3,7 más 5,74 por Reynolds elevado a 0,9. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Si reemplazan aquí la permeabilidad relativa y el valor de Reynolds, le va a quedar 0,0138. Factor de Darcy. Entonces, una vez que tiene la factor de Darcy, podemos encontrar cuánto van a ser las pérdidas friccionales, ¿no? Entonces, las pérdidas por fricción para ambos, ¿no? Para ambos, ¿por qué? Porque la velocidad va a ser constante, ¿no? Como no cambia la tubería es la misma para todo el material, y también la velocidad se va a suponer que va a ser la misma, y el diámetro, y la viscosidad cinemática. Entonces, por ende, en todos lados va a haber la misma cantidad de fricción de acuerdo a la tubería. Entonces, la tubería total va a ser 3 más 5 más 30 más 20 más 10, ¿no ves? Entonces, ¿cómo tendríamos? El factor de Darcy, 0,038, dividido bueno, por la longitud, 3 más 5, 8, 30 más 20, 50 más 10, perdón, aquí 30 más 30 más 30, 60, 80, 90, 98. Dividido entre el diámetro, ¿no ves? 0,4778. Por la velocidad al cuadrado, 1,6732, dividido entre 2 por 9,81. Y esto de acá nos va a dar igual a 0,0308 por 0,4, 404. Ahora sí, ¿bien? Entonces, esas van a ser las pérdidas por fricción. ¿Cuáles van a ser las pérdidas locales? Bueno, las pérdidas locales vamos a tener, podemos hacerlo en forma general o todo unido, ¿no? Vamos a hacerlo de forma general nomás, ¿no? Todas, digamos. Entonces, las pérdidas locales que vamos a considerar. Vamos a considerar la entrada, vamos a considerar las válvulas de compuerta que son 2, los codos que son 4, la válvula de regulación que son 2,
y la salida, ¿no ves? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto sería el factor de turbulencia? Factor de turbulencia, ¿no? Sería igual a, bueno, KI, en este caso KI, ¿no? KI, perdón, KI. Entonces, ¿cuánto sería KI? Sería igual a, bueno, la ayudantía está haciendo ahorita, ¿no? A ver, vamos a avisarle al compañero. Ahorita. Entonces, ¿cuánto sería el valor de KI? Sería la entrada, 0,78, más los codos, ¿no? Perdón, la válvula de compuerta, 2 por 8, 8 FT, más el codo, 4 por 16 FT, más, ¿no? Tenemos aquí la entrada, la compuerta, más los codos, más 2 veces la válvula de regulación, más la salida. Entonces, aquí van a ser 200, 24, 64, 280. 280 FT más 1. ¿Qué más vamos a tener en este caso también? Sería 1,78, ¿no, Teto? Sí, gracias. Gracias. Bien. Entonces, el factor de turbulencia, ¿no? Usamos la fórmula, la cual era 1 elevado a 2, 1 elevado a 1 sobre 2, logaritmo de la brevedad relativa dividido entre 3,7, ¿no? 3,7. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto de acá les iba a dar 0,01198. 0,01198. Entonces, las pérdidas bueno, las pérdidas menores va a ser igual a 280, 280, 280, 280 por 0,01198 más 1,78 por la velocidad al cuadrado, 1,6732, dividido entre 2 por 9,81. Entonces, ¿cuánto va a quedar esto? Va a quedar 280 por 0,01198 más 1,78 por 1,6732 al cuadrado, 2 por 9,81. 0,0733. Entonces, las pérdidas finales, las pérdidas entre 1 y 2, ¿no? Las pérdidas, va a ser igual a esto más esto. Va a ser igual a 1,137. Bien, metros. Entonces, ¿cuánto va a ser HB? Bueno, HB va a ser igual a 20,064 más 1,137, ¿no? Entonces, la altura de la bomba va a ser igual a 20,064 más 1,137. 20,2, más o menos. 20,201. ¿Sí? Metros. Entonces, esa sería la altura de la bomba, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la altura de la bomba, ya podemos analizar cuál sería el diámetro del reto, una vez que tenemos el coso de la bomba, ¿no? Faltaría ver cuánto gira, o sea, a qué velocidad va a rotar la bomba, ¿no? Para saber eso tenemos el número de revoluciones según caudal, ¿no? Nos da, es dato. Entonces, vamos a ir a la parte que dice el NQ, ¿no? El NQ de la bomba. Entonces, el NQ de la bomba, el NQ de la bomba va a ser igual a 0,075.
Y esto acá es igual a n por raíz de q dividido entre g por h elevado a 3 cuartos. Aquí hay una palabrita muy importante que tienen que ver. Fíjense, el número específico según caudal, ¿no? Específico. O sea, que es adimensional. Bueno, no la puse. Número específico adimensional. Adimensional según caudal. O sea, que no tiene dimensiones, ¿no? Bueno. Entonces, ya sabemos cuánto vale aquí, ¿no? Es 0,065. 0,075. Entonces, de aquí podemos despejar tranquilamente el valor de la rotación, ¿no ves? Que va a ser igual a 0,075 por la gravedad, 9,81, por la altura, que vale 20,201, elevado a 3 cuartos, dividido en, bueno, por, ¿no? Esto por esto, por 0,075. Ya lo puse adelante. Dividido entre la raíz de Q, ¿no ves? La raíz de 0,3. Entonces, ¿cuánto va a salir esto? 0,75 por 9,81 por 20,201 elevado a 3 cuartos. Raíz de 0,3. Va a salir 7,2324. Esto es revoluciones segundos por 60 segundos. 60 segundos, un minuto. Por 60, entonces. Por 60 va a ser igual a 434. Más o menos, redondeando. Más o menos. 20, estamos a 3 cuartos. Bien. Entonces, esta va a ser la RPM de la bomba, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos la RPM de la bomba, tenemos que encontrar una ecuación que nos pueda decir cuál sería el diámetro de la bomba. Entonces, tenemos que encontrarla, ¿no? Bien, sabemos que el ancho del ala B es igual a 1 sobre 10 de 2. Entonces, tendríamos que usar el área, ¿no? El área es muy importante en esta parte. Entonces, ¿qué tendríamos en esta parte de acá? Tendríamos el área, ¿no? El área de salida es igual a 2pi R2 por B2, ¿no? Y esto acá puede quedar tranquilamente 2pi por el diámetro 2 dividido entre 2 por B2, 1 sobre 10 de 2. Entonces esto va a quedar tranquilamente pi, el pi sobre 10 de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Ese va a ser entonces el área. Pero fíjense que hay una cosita muy interesante. Aquí nos dice, los álabes ocupan el 6% del área del rodete. Entonces, si este es el 100%, entonces hay que restar el 6%, ¿no es? Si este de acá es el 100%, le restamos el 6% y va a quedar el área final del rodete, ¿no es? Entonces, tenemos que multiplicarlo por 0,94, ¿no es? Para, ¿no? Una vez restado el 6%, ¿no es? Entonces, el área del rodete en este caso va a ser 0,295. 95 de 2. De 2 al cuadrado. Bien. Ese va a ser entonces el área, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la salida. En la salida sabemos, ¿no es? Del triángulo de velocidades que la velocidad absoluta meridional es igual al caudal dividido entre el área, ¿no es? Entonces, el caudal vale 0,3. El área vale 0,295. Multiplicada por D2 al cuadrado. Entonces, la velocidad meridional de salida va a ser igual a 1,01695 dividido entre D2 al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué más sabemos? Sabemos cuánto es la velocidad de rotación. Entonces, podemos calcular cuánto vale U2. Entonces, U2
va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de rotación de la máquina por el radio, ¿no es? Bueno, el radio es igual al diámetro 2 dividido entre 2. Entonces, U2 va a tener un valor de 2pi 60 por 34 por 0.5. 22. 22,94 de 2. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la velocidad tangencial debido a la rotación del rodete, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser CU2? Bueno, sabemos de la ecuación de Euler. Bueno, ¿qué más? Primero podemos calcular, antes de calcular este CU2, podemos calcular cuánto es la altura de Euler, ¿no? En el problema nos da el rendimiento. Y el rendimiento hidráulico no es más que la altura de la bomba dividido entre la altura de Euler. Esto para la bomba. Para la turbina al revés, es la altura de Euler dividido entre la altura de la bomba. Eso ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de las turbinas de Pelton. Entonces, tenemos la altura de la bomba dividido entre la altura de Euler. Entonces, la altura de Euler va a ser igual a 21,202, ¿no es, creo? 201. 201 dividido entre 0,76. Entonces, 21,201 dividido entre 0,76 va a quedar 27. 27,896. Entonces, sabemos que de Euler, esto acá es igual a 1 sobre G por CU2 por U2, ¿no es? Menos CU1 por 1. En la entrada, esto es nulo, ¿no es? Para una bomba ideal. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar que CU2 es igual a la gravedad por la altura de Euler dividido entre U2. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 9,81 por 27,896 dividido entre U2. 22,944. Va a quedar 11. CU2 va a quedar igual a 11. 11,93. Dividido entre D2, ¿no es? D2, por este de acá, ¿no? Entonces, ya sabemos cuánto vale CU2, sabemos cuánto vale... Bien. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar estas tres cosas, ¿no? O sea, CU2 con CM2 con U2, ¿no? La forma más sencilla es con la tangente de beta, ¿no? Entonces, acá vamos a borrar esto acá. Y tenemos la tangente de beta 2, es igual a CM2 dividido entre WU2. Pero WU2 es igual a U2 menos CM2, ¿no es? CM2. Entonces, CM2 va a ser igual a la tangente de beta 2 por U2 menos CM2. Entonces, ¿cuánto vale CM2? 0,1695 dividido entre D2 elevado al cuadrado. La tangente de beta, ¿cuánto vale beta? Vale 120. No, en realidad el triángulo es así. Esto acá es 120. Entonces aquí vale 60. 60 vale 60, ¿no? Cuando le diga esta parte, es esta acá. 60. Entonces, tenemos tangente 60 por U2. U2 tiene un valor de 22,944 dividido entre D2.
menos 11,93. Uy, no. $22,944 por D2. Ahora sí. Dividido entre 11,93 D2. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto quedaría? Si todo esto lo multiplicamos por D2 elevado al cuadrado, aquí tenemos 0,1695 por tangente 60. Tangente 60 por 22,944, 39. 39,74 por D2 elevado al cubo, menos 11,93 por la tangente de 60, ¿no? Menos, ¿eh? D, no es D, menos 20,66. 34. Entonces, aquí lo que va a quedar es esta cuestión de acá, ¿no es? Entonces, ustedes pueden despejar esto de acá y va a quedar 39,74 del cubo, menos 20,66, 34 de 2 menos 1,01695. Esto igual a 0, ¿no? Entonces, D2, bueno, si tienen calculadora lo pueden resolver, ¿no? O también por fin. Le ponen álgebra, son 39,74 al cubo menos 20,6634 x menos 1,01695 igual a 0. Ya. Elegimos el mayor, 0,84. 35. Entonces, milímetros, ¿no? Metros. Perdón, metros. O sea, milímetros, 843,5 milímetros, ¿no? Entonces, esta va a ser la respuesta. ¿Bien? Entonces, esa sería la respuesta para el primer ejercicio. ¿Bien? Lo dejo para que copien. Y hacemos el siguiente. Una pregunta. ¿Sí? Cuando pide el diámetro del rodete, se refiere siempre a D2 al diámetro de la salida, ¿no? Claro, en la salida sí. Si hablamos de la entrada, es la entrada al rodete. Pero en este caso estamos De hablando uno desde de la la salida. entrada. Mm, ya, gracias. Y aquí, bueno, aquí que pregunta de dónde sale el 0,94. Aquí en el ejercicio nos dice el ala B ocupa el 6% del área de rodete. Entonces, como lo que nos interesa en realidad es el área de rodete, le tenés que restar el 6%. Entonces, si esto de acá es el 100%, esto es el 100%, para restarle el 6%, pues lo multiplicás por 0,94. Y ese va a ser el 6%, ¿no? Eso va a ser entonces lo que queda del área. Por eso. Ya, gracias. Vamos a hacer una más de bombas y ya entramos a lo que es turbina, ¿no? Turbina, algunos que son un poco larguitos, pero se puede hacer rápido.
¿Saben si es verdad si los jugadores tienen COVID de Bolivia? ¿O es mentira? ¿Alguno sabe? Dicen, oye, 5. Mucho. Qué borracho. Se va a suspender, yo digo, la Copa América. Sí, podría ser, ¿no? Es para ir a jugar a que nos goleen. Oye, te echo una pregunta. ¿Sí? En el TP2, el punto 5 dice aplicar el análisis dimensional para el parámetro uno y 2 y 3. ¿Me explica más o menos cómo es del TP2? De fluidos, ¿se acuerdan que había el teorema Pi de Buckingham, no es? Ya, Tienen que hacer eso. En el libro del ingeniero Sauma, él les da los parámetros, le da la función que depende de tanto y creo que ya les dijo cuáles eran las variables repetidas. Entonces tienen que hacer eso, nada más a aplicar el teorema Pi de Buckingham. A eso. O sea, realizan un análisis dimensional. Creo que me la han pasado la foto, así que una vez que acabemos estos, voy a tener tiempo, así que se lo voy a hacer y se lo mando. ¿Ya? ya, gracias. No Gracias. hay que- Pero pueden intentar hacerlo, no solo es aplicar el teorema Pi de Buckingham, nada más. Me acuerdo que él lo dio cuando yo pasé, pero no la dio la variedades repetidas, así que, bueno, no lo hicimos porque no la dio, digamos. Dijo que el diámetro, el número de revoluciones y rho, la densidad, creo. Ah, ya, buenísimo entonces. Ya. Bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? A ver, la 6. Una bomba centrífuga que no se consideran las pérdidas tiene las siguientes dimensiones, de uno de 2 tanto, calcular el caudal bombeado, la altura, el par y la potencia, ¿no? A ver, se le había dado este problema acá. Darlo, el 6 lo pueden hacer ustedes, es como el 4. Lo pueden hacer. Creo que el 4. ¿Cuál es la tarea? El 4, ¿no es? El 2, pero es El 2. igual. Ah, ya, está bien, lo pueden hacer el 6, entonces es lo mismo. Creo que le da otro. Sí. Ya. Entonces, entramos de una vez. Bueno, no, la 7. Vamos a la 7. ¿Qué dice? Una bomba centrífuga tiene un punto de funcionamiento de tanto en condiciones de rendimiento máximo, dado por un caudal de 2.400 litros sobre minuto y una altura tanto. Las pérdidas internas de la bomba equivalen a 5 veces la energía cinética relativa a la serie de la bomba y las pérdidas de la tubería equivalen a 15 por cual cuadrado. El diámetro de la salida es tanto y bueno, nos pide determinar las pérdidas internas de la bomba, el ángulo de salida, la velocidad tangencial y el número de revoluciones según la bomba, ¿no? Ah,
Mira. Creo que le había dado otro. Este no es el que yo le puse. Ah, me chupé. No, yo le di otro, ¿no? Uy, estaba viendo otras cosas. Esperen. Ahora sí, este era el que le di. Estaba viendo otras cosas, de corazón. Ya, ahora sí. No. El 6 que vimos ahorita no es ese el mismo que yo le pasé ahorita. Este de acá es el que vamos a hacer. Este de acá es, ¿no? Yo se lo pasé. Estaba viendo otra cosa. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Una bomba centrífuga no es, tiene las siguientes características: diámetro exterior del rodete 300 milímetros, área útil a la salida del rodete para el flujo, el ángulo, beta 2, el diámetro de la tubería de aspiración es 300 milímetros y de la tubería de impulsión 225 milímetros. Los manómetros conectados en la tubería de aspiración e impulsión a la entrada y salida de la bomba están a 1,5 metros sobre el pozo de aspiración, marcando presiones de 4 y 18 por debajo y por encima de la presión atmosférica, ¿no? La bomba proporciona entonces un caudal girando a 1200 RPM, la potencia en el eje es tanto, y bueno, en resumen nos pide el rendimiento total, el rendimiento mecánico, la potencia interna y la potencia útil, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Bien, entonces primero calculamos cuánto es la velocidad. La velocidad es el caudal sobre el área, ¿no? El caudal nos da 190 litros, o sea, 0,19, ¿no? 0,19 metros cúbicos segundos. Dividido entre el área, pi cuartos por el diámetro. El diámetro nos lo da 225 milímetros, ¿no? En la tubería de impulsión. Y 300 en la tubería de succión, ¿no? Entonces, 0,225 al cuadrado. Esto va a ser 4,778 metros sobre segundo en la tubería de impulsión. La tubería de succión, lo mismo, ¿no? Es el caudal, como es el mismo, dividido entre pi cuartos por 0,3 al cuadrado. Y esto de acá nos va a dar 0,19 dividido entre 4 por 0,3 al cuadrado. 2,688. Bien, entonces, ¿cuánto va a salir la altura de la bomba? Bueno, la altura de la bomba sabemos cuánto vale, ¿no es? Sabemos que es igual a delta, bueno, aplicamos la fórmula de Euler, perdón, de Bernoulli, P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G igual a Z2 más P2 gamma más B2 dividido entre 12. Pero en este caso vamos a aplicarla a la entrada y a la salida de la bomba. Entonces, esta va a ser la de salida y esta va a ser la de entrada, ¿no ves? ¿No? Porque esta va a ser en la tubería de impulsión y esta va a ser en la tubería de succión, ¿no? Entonces, fíjense. Delta Z, pues se va a despreciar, ¿no? Se va a despreciar. Menos HB, ¿no? Delta Z se va a despreciar, entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar que HB es igual a P2 menos P1 dividido entre gamma más B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado dividido entre 12. ¿Cuánto vale el P1? Bueno, nos dice, el problema nos dice, marcan presiones de 4 y 18 por debajo y por encima. O sea, por debajo es 4 metros, o sea, va a ser presión negativa. Entonces, P1 va a valer menos 4 y P2 va a valer 18. Entonces va a ser 18 menos 4 dividido entre gamma
9.210. Más la velocidad de succión, la velocidad de impulsión, 4,778. 4,778 al cuadrado menos 2,688 al cuadrado. Dividido entre 2 por 9,81. Bien, entonces, ¿cuánto va a salir? Va a salir 22.210 más. Bien. Entonces aquí nos va a quedar una altura de la bomba. En este caso. Ya. Va a ser igual a. En esta parte de acá lo que vamos a hacer. No. Ya. Aquí, vamos a borrar esta parte acá. Solo vamos a ponerlas. Ya sé por qué. Ya, me olvidé. Aquí en las presiones, una cosita muy importante, es que lo pone como metros, ¿no? No es no está en PA, no está en milímetros de mercurio, está en metros. Entonces, por lo tanto, no va a estar dividido entre gamma, ¿no es? O sea, P2 dividido entre gamma menos P1 dividido entre gamma. O sea, P2 dividido entre gamma es igual a 18. Y P1 dividido entre gamma va a ser igual a menos 4. ¿Por qué? Porque ya nos da la altura en metros, ¿no? O sea, ya nos da la altura de presión, ¿no? Entonces, va a ser 18 más 4, 22. 22 más toda esta parte de acá, aproximadamente va a ser 22,8. ¿Bien? Esa es la cosa, ¿ya? Que nos da la altura, pero ya no la presión, pero ya no la da en la presión por unidad de masa, ¿ves? Presión por unidad de peso, ¿no? Ya no la da. Entonces, va a quedar la altura de la bomba va a ser 22,8. Entonces, ¿cuánto va a ser la potencia? Bueno, la potencia va a ser la altura de la bomba por la densidad, bueno, por el peso físico, por el caudal, ¿no? O sea, 22,8 por 9.810 por el caudal. El caudal es 0,19, ¿no es? Por 0,19. Entonces, la potencia va a ser igual a 42,5 kW. Y esta de acá es la que llamamos la potencia útil de la bomba, ¿ya? Potencia útil, ¿no? Entonces, ya sabemos cuánto es la potencia útil, entonces podemos calcular cuánto va a ser el rendimiento total del sistema, ¿no es? O sea, va a ser la potencia útil dividido entre la potencia total, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la potencia útil? 42,5. ¿Cuánto vale la total? Fíjense que en el problema no las da. La potencia en el eje es 70. Entonces, las pérdidas en el eje van a ser de aproximadamente 18 kilowatts, ¿no ves? Entonces, la potencia en el eje va a ser 70, ¿no? 70, ¿no? Entonces va a ser 42.5 dividido entre 70, 60%, ¿no? 0,6071, ¿no? No se olviden que la bomba está movida por un motor. Entonces, la potencia que va a llegar a la bomba va a ser la potencia del eje, ¿no ves? ¿No es? ¿Se acuerdan de alternas 2? Entonces, pues, llega energía al motor, va a salir potencia útil, que es la potencia que va a llegar al eje, ¿no? Restándole ya las pérdidas mecánicas, y esa potencia que llega finalmente al eje es la que va a mover al rotor. Entonces, la que va a mover al rotor va a ser 70, pero la que va a salir de la bomba va a ser 42,5. Entonces, ahí tenemos el rendimiento total de la bomba, ¿ya? Que va a ser esta acá. ¿Bien? Entonces, ya tenemos el rendimiento total. ¿Cuánto va a ser el rendimiento mecánico? Bueno, el rendimiento total no es más que los rendimientos mecánicos
hidráulicos y volumétricos multiplicados. Entonces, el rendimiento mecánico, el rendimiento volumétrico ya sabemos cuánto vale, ¿no? Vale 1, está en el problema, vale 1. El rendimiento hidráulico lo usamos en el anterior problema, ¿no es? Va a ser la altura de la bomba dividido entre la altura de Euler. La altura de la bomba dividido entre la altura de Euler. Entonces, faltaría encontrar cuánto va a ser la altura de Euler. Entonces, la altura de Euler va a ser igual a 1 sobre G CU2 por U2, ¿no ves? Entonces, teníamos que encontrar cuánto vale CU2 y cuánto vale U2. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto vale U2? U2 es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de rotación de la máquina, 1200 creo que es, y 1200 por el radio, ¿no ves? Aquí nos dice que ya el diámetro exterior del rodete es 300 milímetros, ¿no es? Entonces su radio va a ser 150, ¿no es? Entonces va a ser 0,15. 0,15, ¿no? Al cuadrado. No, perdón, no al cuadrado. 0,15. Entonces la velocidad U2 va a ser igual a 18,85. 18,85 metros sobre segundo. Bien, entonces ya tenemos cuánto vale la velocidad tangencial del rodete, ¿no? Por la rotación del rodete, que vale esto acá. Ahora hay que encontrar cuánto va a ser el valor de CU2. Entonces, el valor de CU2 podemos pillarlo del triángulo de velocidades, ¿no? Entonces, del triángulo de velocidades, aquí va a ser U2. Esto acá es CM2. CM2 WM2. C2 W2, ¿no? Esto acá vale WU2. Esto acá vale CU2, ¿no? Entonces, de acá podemos encontrar cuánto vale CM2. CM2 es igual a el caudal dividido entre el área, ¿no es? ¿Cuánto vale el caudal? 0,19. Dividido entre el área. ¿Cuánto era el área? El área era... No lo da el problema. Ahí no dice, mira, el área útil a la salida del rodete para el flujo es 1080 centímetros cuadrados. O sea, 0,108 metros cuadrados, ¿no es? Metros cuadrados. Total metros cúbicos. Entonces, la respuesta de CM2 va a ser 1,759 metros sobre segundo, ¿bien? Entonces, eso vale CM2. ¿Cuánto vale CU2? Bueno, CU2 va a ser igual a U2 menos WU2. ¿Cuánto va a ser el valor de WU2? ¿No? U2, sabemos cuánto vale, ¿no es? ¿Cuánto va a ser WU2? Bueno, sabemos cuánto vale beta 2. Entonces, va a ser igual a CM2 dividido entre la tangente de beta 2, ¿no es? Tangente de beta 2. Entonces, U2 es igual a 18,85 menos CM2, 1,759 dividido entre la tangente de beta 2. ¿Cuánto vale beta 2? 35. Entonces, CU2 es igual a 15,98. 15,98 metros sobre segundo. ¿Bien? Entonces, sabemos cuánto vale CU2. Entonces podemos calcular ahora sí cuánto vale la altura de Euler. La altura de Euler va a ser igual a 1 dividido entre 9,81 por 15,98 por 18,85. Entonces, la altura de Euler va a ser igual a 30,76. 30,76 metros. Entonces, el rendimiento hidráulico va a ser igual a 22,8 dividido entre 30,76. Y esto acá es igual a 74,12%. Bien, esto acá va a ser rendimiento hidráulico, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Por ciento. Entonces,
¿Qué más nos pide? La potencia interna. Bueno, la potencia interna va a ser el rendimiento mecánico por el rendimiento, por la potencia que llega a la bomba, ¿no ves? La potencia que llega a la bomba. Que vamos a ponerle PA. Entonces, el rendimiento mecánico, ¿cuánto va a ser? Bueno, el rendimiento mecánico, lo despejamos de acá, ¿no ves? Acá. Va a ser el rendimiento total dividido entre el rendimiento hidráulico por el rendimiento volumétrico. El rendimiento total es igual a 0,6071 dividido en el rendimiento hidráulico 0,7412 por 1. Entonces el rendimiento mecánico va a tener igual a 81, pero 22.8 y 30.36. ¿Está bien? 0,8191. 0,8192. Bien. Entonces, esto acá va a ser rendimiento mecánico. Entonces, la potencia interna no es más que el rendimiento mecánico multiplicada por la potencia que va a llegar a la bomba. O sea, 70, ¿no es? Lo que les dije. Entonces, va a ser 57,34. Y ya estuvo el mambo. Entonces, ¿cuánto va a ser, por ejemplo, el inciso D nos pide la potencia útil? La potencia útil, bueno, ya la calculamos, ¿no es? Va a ser 42,5. Entonces, a la entrada de la bomba tenemos 70, internamente tenemos 57,34, pero la potencia que va a entregar realmente la bomba va a ser de 42,5, ¿ya? Y esa sería la respuesta, ¿bien? Lo dejo ahí para que vayan copiando. ¿Se entendió? Sí, todo claro. Bien, listo. Con esto acabamos lo que es bomba, ¿ya? Y entramos ahorita a lo que es turbinas.
Bien, hagamos entonces la siguiente. No sabría decir si se mueve o no la fecha del TP2. Debería preguntarle a alguien de los amos, ¿no? Pregúntale. No nos ha dicho nada nosotros, la verdad. Pero debería, ¿no? Pregúntale por ahí se lo mueve. ¿No? Ya. Entonces hagamos la siguiente. Ya hicimos la 8, la 6, falta la 7, 8, 9, ¿no? Ya. Vamos a hacer la 8. Ya, pero vamos a hacer la 8. Entonces, bien. Ya he terminado con lo que es vamos a centrifugar, vamos a avanzar un poquito de lo que es una turbina, ¿ya? Entonces vamos a ver una turbina de Pelton. Una turbina de Pelton es una máquina de acción, ¿no? Y también una máquina tangencial. Entonces, al ser una máquina tangencial, no tiene componente meridional. Entonces, la entrada es completamente en la dirección de la rotación del rotor. Entonces, al ser una máquina tangencial, no hay componente meridional y por lo tanto no hay componente axial ni radial, ¿no? Solo hay componente en la dirección tangencial. ¿No? Eso es muy importante, hablando de una turbina Pelton, ¿no? En la entrada, por ejemplo, de la bomba, que hemos dicho que la entrada es completamente axial, ¿no? O sea, no hay componente no hay componente de la velocidad absoluta en dirección tangencial. En cambio, en este caso, es una máquina tangencial, o sea, que tenemos una entrada completamente en dirección de la rotación del rotor, y por lo tanto no tiene componentes meridionales. Básicamente, lo que queremos decir es lo siguiente, ¿no? En la entrada, vamos a dibujar la turbinita. Bueno, vamos a dibujar la cuchara de la turbina, más o menos de esta manera. Ahí. Bien, ahí. Más o menos así la cucharita, ¿no? Entonces, la entrada va a ser C1, ¿no? La entrada del fluido, ¿no? Del inyector. Aquí está el inyector. Ta, ¿no? Aquí y sale, ¿no es? Sale el flujo aquí y impacta, ¿no? Y aquí van a estar las componentes. Aquí va a estar U1 y va a estar W1, ¿no? Entonces, impacta aquí y por lo tanto va a haber una fuerza de impulsión aquí en la paleta, ¿no? Esto va a ser la entrada. Y a la salida, bueno, tenemos aquí W2, ¿no? Tangente al rodete, a la cuchara en este caso. Tenemos U2, U2. Y tenemos C2, ¿no ves? C2. Entonces, aquí va a ser beta 2, ¿no ves? Aquí va a ser alfa 2. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? En este caso, ¿no? Esta va a ser la entrada y esta va a ser la salida, ¿no? En la salida siempre vemos el triángulo de velocidades normal, como lo conocemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en la entrada. En la entrada, ¿qué tenemos? Al ser una máquina tangencial, tenemos CU1 es igual a U1 más W1. ¿Bien? Nada más tenemos aquí. O sea, básicamente C1 es igual a CO1 y W1 es igual a W1. Bien, o sea, no hay componente meridional.
No hay componente meridional, ¿no? 0. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Al ser completamente tangencial. Tenemos que encontrar la velocidad de absoluta, la velocidad tangencial y la velocidad tangental a la vez. La velocidad absoluta siempre va a estar de esta manera. Un coeficiente de velocidades por la fórmula de Torricelli, ¿no? La fórmula de Torricelli que era 2G por H, ¿no es? 2G por H. Entonces, la velocidad absoluta siempre va a ser un coeficiente de velocidades multiplicada por raíz de 2GH, ¿no? Entonces, ¿por qué raíz de 2GH? Bueno, tenemos aquí la reserva superior, ¿no? La reserva superior. Tenemos aquí la salida y aquí tenemos la turbina, ¿no es? Entonces, esto de acá sería H y aquí, ¿no? Antes de que entre a la turbina va a haber una abertura. Y sabemos por física 2 y también por fluidos que esta abertura aquí, básicamente la velocidad va a ser por la fórmula de Torricelli, raíz de 2GH, ¿no es? Básicamente. Entonces aquí la velocidad de la entrada va a ser 2GH, bueno, a raíz de 2GH, multiplicada por un coeficiente de velocidades, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser este valor? Bueno, en este caso, ¿qué nos dice? Nos dice, trabaja a una altura neta de 240 metros, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el coeficiente de velocidad de 0,98. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que C1 es igual a 0,98 por raíz de 2 por 9,81 por 240. Por 240. Entonces, C1 va a tener un valor de... Borramos esto acá. C1 va a tener un valor de 67,25. 67,248 ¿no? Metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Cuánto va a ser el valor de 1? Bueno, aquí en el problema nos da, fíjense, nos dice 1 es igual a 0,45 C1. Perfecto. 0,45 por 67,248. Entonces, 1 va a tener un valor de 30, .26.2 metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Cuánto vale entonces W1? Bueno, va a ser CU1 menos U1, ¿no es? O sea, 67,248 menos 30,262. Entonces, esto acá va a tener un valor de 26. 36, no, perdón, 36. 36. 36,9863 metros sobre segundo. ¿Bien? Entonces, esto acá va a ser el valor de C1, U1 y W1. O sea, ya sabemos completamente qué es lo que pasa en la entrada. Vamos a ver qué pasa en la salida. En la salida tenemos el triángulo de velocidades, ¿no es? En la salida. La salida tenemos el triángulo de velocidades como lo conocemos, ¿no? U2. Aquí tenemos W2. C2. Aquí tenemos CM2. Aquí tenemos WM2. Aquí tenemos WU2. Y aquí tenemos CU2. Aquí tenemos beta. Aquí tenemos alfa, ¿no es? Entonces, ¿qué pasa en la salida? Fíjense, el problema que nos dice, el problema nos dice W2 vale 0,7 por W1. Entonces, W2 va a ser igual a 0,7 por 36,9863. Entonces, W2 va a tener un valor de 25,84. Bueno, 89, perdón, 89. 25,89. En las turbinas Pelton, la velocidad tangencial es constante. Entonces, U1 va a ser igual a U2 y va a ser igual a 30,262. Entonces ya sabemos cuánto vale U. Bien. Entonces podemos calcular tranquilamente cuánto va a ser WM2, ¿no? WM2
va a ser igual a, en este caso, sabemos cuánto vale W2 y sabemos cuánto vale beta, ¿no ves? Entonces podemos calcular, bueno, WM2 va a ser igual a W2 por el seno de beta 2, ¿no ves? Entonces, W2 vale 25,89 por el seno de beta 2, que nos da, es igual a 15, ¿no? Seno 15. Entonces, WM2 va a tener un valor de 6,7. 6,7 metros sobre segundo. Entonces podemos encontrar el valor de WU2. WU2 va a ser igual a W2 por el coseno. O sea, 25,89 por el coseno de 15. Entonces WU2 va a tener un valor de 25,008. Entonces, ya sabemos cuánto vale W, sabemos cuánto vale U, sabemos cuánto vale WU2 y sabemos cuánto vale WM2. Nos faltaría encontrar cuánto vale CU2, ¿no? Porque fíjense, sabemos cuánto vale CM2, entonces solo faltaría calcular cuánto vale CU2. CU2 entonces va a ser igual a U2 menos WU2, ¿no? Acá no es, fíjense, U2 es igual a esto más esto, ¿no? Entonces, U2 vale 30,262 menos WU2, 25,008. Entonces, CU2 es igual a 5,25. 4 metros sobre segundo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la absoluta de esto? Bueno, la velocidad absoluta vale CU2 al cuadrado más CM2 al cuadrado, ¿no? Y esto acá es igual a 8,514. 51,4 metros sobre segundo. ¿Bien? Y bueno, podemos calcular también el valor de alfa 2, ¿no? Pero bueno, eso ya no vale tema. Bien, entonces, lo que queremos encontrar finalmente es la fuerza tangencial ejercida por, sobre la cuchara, ¿no? Podemos aplicar bueno, de mecánica de fluidos sabemos que la conservación de la cantidad de impulso, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas, tiene que ser igual a el caudal másico por la velocidad, o sea, densidad por el caudal por la velocidad, por el coeficiente de Boysenski, ¿no? Boysenski. Supongo que se acuerdan de fluidos de esta forma. Entonces, densidad y caudal es constante, sabemos cuánto va a valer. Boysenski, vamos a suponer que vale 1, ¿bien? Vamos a suponer que vale 1, ¿ya? Entonces, la velocidad U va a ser la velocidad W1 menos la velocidad W2, pero W2, ¿no? En realidad, o sea, me interesa W1, o sea, esta de acá, menos esta de acá, o sea, W2, ¿no ves? W2 que es esta acá. O sea, esta menos esta nos va a dar la fuerza tangencial. Entonces, F de X va a ser igual a la densidad por el caudal por W1 menos WU2. Y esta va a ser la fórmula siempre que vamos a utilizar para calcular la fuerza tangencial del Pelton, ¿ya? O sea, del chorro que va a haber sobre la cuchara. Esa va a ser la fuerza con la que va a impactar. Entonces, F de X va a ser igual a la densidad del fluido, vamos a poner 1000, por el caudal 0,19 por, perdón, el caudal no me da, sigo en el anterior problema, el caudal no me da. ¿Cuánto va a ser el caudal? El caudal es igual a la velocidad sobre, velocidad por área. Velocidad por área, ¿no? ¿Cuál velocidad va a ser? Va a ser la velocidad con la que impacta el chorro. O sea, C1, ¿no es? C1. C1 por área, ¿no es? ¿Cuánto va a ser C1? 67,248. Por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro del chorro se lo da en el problema. Es 0,15 metros, ¿no? 0,15 metros al cuadrado. Entonces el caudal es igual a 1,188 metros cúbicos segundo. Entonces aquí va a ser igual a 1,188
por W1, 36. 36,9863. Menos W2, W2, o sea, está acá. Está acá. Entonces va a ser menos 25. Entonces, f de x va a ser igual a 14,23. ¿No? Kilonewtons. Entonces, esa va a ser la fuerza tangencial con la que va a impactar el chorro a la cuchara. ¿Bien? Entonces, la potencia. ¿Cuál sería la potencia? ¿No? Entonces, la potencia sencillamente sabemos que es igual a la fuerza por la velocidad, ¿no ves? Fuerza por velocidad es potencia. Entonces va a ser la fuerza con la que impacta el chorro por la velocidad de la misma. Y es la velocidad tangencial, o sea, la velocidad que causa la rotación de la cuchara. O sea, 1, ¿no ves? Entonces va a ser 30. 30,262. Entonces, la potencia va a ser igual a 430,62 kilowatts. Y listo, ¿no? ¿Qué más nos faltaría? Calcular el rendimiento hidráulico cuando el rendimiento mecánico es 0,97 y el rendimiento volumétrico vale 1, ¿no? ¿Qué vamos a calcular? Calculamos primero la altura de Euler, es igual a 1 dividido entre 9,81 por CU2, perdón, CU2, U2 menos CU1, U1, ¿no? Eso va a ser igual a 1 dividido entre 9,81 por CU2. CU2, ¿cuánto vale? 5. 5,254. CU2, ¿no? Menos C1. ¿Cuánto vale C1? Uy, no. En realidad esto, bueno, al tratarse de una turbina, esto va a ser negativo, ¿no es? Porque entrega altura, ¿no es? Entonces va a ser 5,254 menos CU2. C1, perdón. C1 es igual a esto acá, ¿no es? A C1. Entonces va a ser menos 67,248. Por la velocidad tangencial, ¿no es? 30. 30,262. Sí, parece. 30,262. ¿Bien? Entonces, la altura de Euler va a ser igual a menos 191, ¿no? ¿Por qué el menos? Bueno, porque sencillamente entrega altura, ¿no? O sea, va a entregar potencia. Okay. Entonces, ¿cuánto va a ser el rendimiento? El rendimiento va a ser, en la bomba era al revés, ¿no? Era la altura de la bomba dividido entre la altura de Euler. Aquí es al revés, es la altura de Euler dividido entre la altura de la turbina, ¿no? La altura neta, Eso va a ser la altura de Euler dividido entre la altura de la turbina, ¿no es? Bueno, la altura neta, no el salto neto. En valor absoluto, ¿no es? Entonces va a ser 191,24 dividido entre 240. Entonces, el rendimiento hidráulico va a ser igual a 0,7968. 0,7968. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la potencia útil? Bueno, la potencia útil va a ser igual al rendimiento total por el peso específico, por el caudal, por el salto neto, ¿no ves? Por el salto neto. Entonces, la potencia útil va a ser igual al rendimiento total, o sea, 0,7968, ¿no? El rendimiento mecánico, el rendimiento hidráulico, perdón, el rendimiento hidráulico por el rendimiento mecánico, 0,97, por el rendimiento volumétrico, por 1, por 9,81, por el caudal 1,188, por 240. Entonces, la potencia útil
La potencia útil va a ser 2028 kilowatts. A ver, vamos a ver. 0,69. 68 por 0,97 por 1,89. Sí, bueno, no, perdón. 2161,81. ¿Okay? Y esta va a ser la potencia útil de la turbina, ¿ya? ¿Okay? Bueno, ¿se entendió? Sí. Ya, buenísimo. Lo dejo para que copien y hacemos el siguiente. Bien, bien. Metámosle para que no caiga muy tarde. Entonces, tenemos esta de acá ya, la 8. Vamos a hacer la 10. La 10 vamos a hacer. ¿Qué tenemos? Una turbina Pelton se elige para mover un alternador de 5 pares de polos en acoplamiento directo. El chorro de agua tiene 70 milímetros de diámetro, una velocidad de 100 metros sobre segundo. Y nos dice, el ángulo de la cuchara es de 170, la relación de velocidad de la a la velocidad es de 0,647, lo coeficiente de reducción vale tanto, ¿no? Entonces, ponemos acá los datos. Primero que nos pide el triángulo de velocidades, bueno, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Primero, ¿qué nos dice? Una velocidad de 100 metros sobre segundo. Entonces, nos daría, ¿no es? Aquí en este caso, ya. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que C1 es igual a 100 por 1, ¿no es? Por 1. 100, ¿no? Esta es la velocidad, ¿no es? Con la que impacta 100 por 1, ¿no? Entonces, la velocidad absoluta va a ser 100, ¿no? 100 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Qué nos dice acá? La velocidad tangencial de A a la B tiene una relación entre la velocidad del chorro. Entonces, 1 es igual a 0,47 C1, ¿no? Eso básicamente nos dice esto. Esto de acá. Esto de acá nos dice esto de acá. Entonces, 1 es igual a 0,47 por 100. Por 100. Es igual a 47 metros sobre segundo. Entonces, ya sabemos cuánto vale 1, sabemos cuánto vale C1, podemos calcular cuánto vale W1. W1 va a ser C1 menos 1, o sea, va a tener un valor de 53. Bien, entonces esto va a ser lo que pasa en la entrada. Así es fácil, la entrada. ¿Cómo sería en la salida? Bueno, en la salida sabemos que 1 es igual a U2, es igual a 47. ¿Cuánto va a ser entonces el valor de W2? Aquí nos dicen, ¿no es? Está. Aquí está. ¿No? Esto de acá, es la relación que existe entre W2 y W1. Siempre van a estar de esa forma. W2 es igual a un cierto valor, a un cierto coeficiente por W1. Y aquí lo mismo, ¿no? 1 es igual a un cierto valor, yo qué sé, lambda,
por C1, ¿no? O sea, tenemos en total 3 relaciones, ¿no ves? U1, W2 y C1, ¿no ves? O sea, hay 3. 3 relaciones. Estas 3 de acá, ¿no ves? Estas 3 de acá. U1 es igual a un cierto valor lambda de C1. W1 es igual a esto acá por W2. No, W2, W2. 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 Y C1 es igual a un cierto valor por 2VH. Bien, siempre va a ocurrir lo mismo para cualquier turbina Pelton. Entonces, aquí W1 sería igual a, esto de acá, 0,85 por W1 por 53. Entonces esto acá va a tener un valor de 0,85 por 53, 45. 45,05. ¿Ya? Entonces, W2 ya sabemos cuánto vale, ahora podemos calcular cuánto vale CM2. CM2 va a ser igual a, en este caso es igual a WM2, ¿no es? Y por el triángulo de velocidades va a ser igual al seno de beta 2 por W2. Entonces, seno de beta 2, ¿cuánto vale beta 2? 180 menos 170, vale 10. Seno de 10 por W2. ¿Cuánto vale W2? 45,05. 45,05. Entonces, CM2 va a ser igual a, colocamos, 5,05 por el seno de 10. 7,8. 83. 83. ¿Bien? Metros sobre segundo. Entonces, sabemos cuánto vale W2, M2, CM2, entonces podemos calcular cuánto vale W2. Coseno de beta 2 por W2, ¿no es? Por W2. Entonces, va a tener un valor de 45,05 por el coseno de 10. 44. 44,37 metros sobre segundo. Entonces, ya sabemos cuánto vale M2, W2. Sabemos además que como es una turbina Pelton, U1 es igual a U2. Entonces, podemos suponer que CU2 va a ser igual a WU2 menos, bueno, no, perdón, U2 menos W2. U2 menos W2. O sea, 47 menos 44. Entonces, aquí va a quedar 47 menos 44,37. 2,63. 2,63 metros sobre segundo. Entonces, C2 va a ser igual a la raíz de CU2 al cuadrado más CM2 al cuadrado, ¿no es? La raíz de 2,63 al cuadrado más 7,83 al cuadrado. 8,25. 8,25. No, 8,26. Bien, entonces esto vale C2, ¿no ves? Entonces ya estuvo, ya sabemos cuánto es el valor de todo en el triángulo de velocidades, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos pide? Además nos pide el diámetro de la rueda de Pelton. Bien, para encontrar el diámetro de la rueda de Pelton, primero tenemos que encontrar cuánto va a ser la velocidad de rotación. Entonces sabemos de máquinas de corriente alterna que la rotación está relacionada con la frecuencia y con el número de pares de polos, ¿no es?
Entonces 60 por la frecuencia, 50 Hz porque estamos en Bolivia, dividido entre 5. Entonces va a ser 600, ¿no? 600 RPM. Como en el alternador no hay deslizamiento, entonces estamos en lo correcto. La velocidad de sincronismo es la velocidad impuesta por el alternador a la turbina, ¿no? Bueno, al revés, la turbina al alternador. Entonces, ¿qué tendremos? Tenemos ya la velocidad de rotación y calculamos entonces cuándo sería el diámetro, ¿no? de la rueda de Pelton. Entonces, U1, o sea, la velocidad tangencial es igual a 2pi sobre 60 por n por el radio, ¿no? Entonces, el radio, bueno, R2, como quiere llamarlo, R, va a ser igual a U1, que tiene un valor de 47, dividido entre 2pi sobre 60 por 600. Entonces, va a quedar 47 dividido entre 2pi por 600. Va a quedar 0,748 por 2. Bueno, el radio, bueno, el diámetro entonces va a quedar igual a 1,496. Bien, entonces ese sería el diámetro, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto vale la rueda. Ahora bien, ¿qué más nos pide? Nos pide la potencia desarrollada por la turbina y el par. Bueno, la potencia es igual a f de x por U1, ¿no ves? ¿Cuánto vale f de x? Ya sabemos la fórmula, ¿no ves? Ya se la dije. Densidad por el caudal por W1 menos WU2. La densidad vale 1000. ¿Cuánto vale el caudal? El caudal es la velocidad por el área, ¿no ves? ¿Cuánto sería la velocidad? 100, ¿no ves? 100. Por el área. Pi cuartos por el diámetro del chorro. ¿Cuánto es el diámetro del chorro? 70, ¿no es? 70. 0,07. Al cuadrado. Por W1, 53. Menos W2. W2 vale 44,37. Entonces, f de x tiene un valor de, vamos a ver, 100 por 100 por pi por 0,25 por 0,07 al cuadrado por 53 menos 44,37. 332. No, por 1000, perdón, por 1000. Ahora sí, 3000. 3321. 3321,21 newtons. Entonces va a ser, esto acá va a ser igual a 3321,21 por la velocidad tangencial 47. Por 47. Va a quedar aproximadamente igual la potencia 156,1 kilowatts. Bien, esa va a ser la potencia entonces de la turbina. ¿Cuál sería el par motor? El par motor, a ver, vamos a borrar esto acá. El par motor va a ser la potencia, ¿no? 156,1 dividido entre la velocidad de rotación de la máquina, ¿no es? Sabemos esta fórmula, P dividido entre W, ¿no es? Entonces va a ser 2pi sobre 60 por la velocidad de rotación 600, ¿no es? 600. Entonces el par va a ser igual a 2pi por 600. 24,36 Newton metro. Entonces ese va a ser el par de la máquina. ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahorita?
¿Todo claro? Sí, Ya, buenísimo. Entonces vamos a seguir, ¿no? ¿Qué nos queda? La altura neta y efectiva del salto, ¿no? O sea, la altura de Euler y, bueno, la altura neta, ¿no? O sea, las dos, ¿no? Y además el rendimiento manométrico y el número de revoluciones específico, según potencia. Ya no lo puse, pero es según potencia. Y además nos pide también el caudal. Ah, ya, bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a hacer el inciso D, que nos dice la altura de Euler, ¿no? Primero calculamos cuánto sería la altura de Euler. Es igual a 1 sobre G por CU1 menos CU2 por U1, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto sería? Sería igual, a ver, la gravedad 9,88, ¿no? 9,81 por CU1 tiene un valor de 100, ¿no es? Menos CU2, 2,63. 2,63, está bien. Por la velocidad tangencial, ¿no? 47. Altura de Euler es igual a 466,5. ¿Cuánto va a ser la altura neta? El salto neto. Bueno, sabemos que C1 es igual a la raíz de 2. Es igual a el coeficiente de velocidades por la raíz de 2GH. ¿Cuánto vale este C1? Vale 100. 100 al cuadrado, si eliminamos la raíz, por el coeficiente de velocidades vale 1. Entonces va a ser 2 por la gravedad, 9,81 por la altura. ¿Cuánto vale esta altura? Tenemos entonces 100 al cuadrado, 2 por 9 por 9,81. 509, 510, 510 metros. ¿Bien? Entonces esa va a ser el salto neto. ¿Bien? ¿Cuánto va a ser entonces el rendimiento hidráulico de la turbina? Bueno, va a ser la altura de Euler dividido entre el salto neto, ¿no? O sea, este valor de acá, 66,5, dividido entre 510. Y entonces nos va a dar 91,53%. 91,53%. ¿Bien? De rendimiento hidráulico. ¿Ya? Entonces ese sería el rendimiento hidráulico de la turbina, ¿no? Y el salto neto y también el salto efectivo. El salto efectivo es el salto de Euler, ¿no? Entonces, ¿qué más nos pide? Nos pide el número de revoluciones específico. Entonces, a ver, platitos. Ya. Calculamos entonces cuánto sería el NP. No, el NP. El NP es igual a el N por raíz de P dividido entre H elevado a 5 cuartos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale N? 600. ¿Cuánto vale P? 156,1 por 10 a la 3. Dividido entre la altura. ¿Cuánto vale la altura? 510. 5 cuartos. Entonces va a ser 600 por raíz de 156,1 por 10 a la 3. Dividido entre 510 elevado a 5 4. 97,81. Entonces ese va a ser el NP, ¿no? De la turbina. Y listo. Esa sería la respuesta de la D. Ahora bien, vamos a ver lo último. Lo último es aplicando
un análisis hacia la semejanza que hay en las turbinas, ¿ya? Nos pide el caudal, la potencia, el par motor, el número de revoluciones de una turbina geométricamente semejante a la anterior. Y nos da la relación de semejanza, ¿ya? Esta relación de semejanza nos dice que es igual a 2. Entonces, esta relación de semejanza, ¿a qué se refiere? Se refiere al diámetro que hay del rodete de la pelto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos puede decir que la nueva turbina es más chica o más grande que la anterior turbina. Y por eso nos da la relación de semejanza, que se refiere al diámetro que hay de la pelto. Para este caso, nos da que la máquina nueva es mayor, ¿ya? Es mayor, o sea, la relación de semejanza es mayor que la anterior. O sea, la máquina va a ser más grande. Nos puede decir, ¿no? Que es más pequeña, ¿ya? Tienen que darse cuenta de eso. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Veamos. Borramos esta parte de acá. Bueno, voy a borrar todo, de hecho. Voy a borrar todo. Me estoy adelantando a lo que el ingeniero Sauma va a avanzar en turbinas, pero hasta es un modelo de examen, ¿no? Porque suele preguntarlo igual. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos número 1, tenemos el primer parámetro adimensional. ¿Qué nos dice? Nos dice Q dividido entre el diámetro al cuadrado por raíz de GH. Y esto es igual a una constante. Entonces, como estamos hablando de una semejanza, ¿qué decimos? Que esto de acá va a ser igual de la nueva máquina, va a ser igual a la anterior máquina. Q sub 0 dividido entre D sub 0 al cuadrado por raíz de GH sub 0, ¿no ves? Entonces, de acá, queremos saber cuánto va a ser el caudal nuevo. Bueno, el caudal nuevo, ¿cuánto va a ser? Va a ser el caudal antiguo por el diámetro dividido entre el diámetro antiguo al cuadrado por raíz de, bueno, aquí tenemos GH dividido entre GH sub 0, ¿no? Al cuadrado. No, perdón, 1 raíz de 2, no es 1 raíz de 2. Entonces, fíjense, gravedad se va. Pero fíjense que aquí nos dice, funciona con el mismo salto. Entonces, el salto se va y toda esta parte de acá se anula, ¿no ves? Toda esta parte de acá se anula, se vuelve 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el caudal va a ser el caudal antiguo por la relación que existe entre el diámetro nuevo y el diámetro antiguo. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que el diámetro nuevo va a ser 2 veces más grande que el diámetro antiguo. Entonces, Q sub 0 va a ser 2 D0 dividido entre D0. Y esto al cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar? Se va esto, se va esto, va a quedar 2 al cuadrado por Q sub 0. ¿Qué tendríamos entonces? Tenemos 4 por el caudal antiguo, que tenía un valor de... perdón. 0,37. Más o menos, ¿no? 0,37. Sí, ¿no? A ver, espérate. Era por la velocidad. 100 cuartos por 0,07 al cuadrado. 0,38. 38,48. 38,48. Entonces, el caudal nuevo va a ser igual a 1,53. 1,539 metros cúbicos segundo. Bien, ese va a ser el caudal nuevo. Bueno, sigamos. El parámetro dimensional número 2, ¿cuál sería? Tenemos la gravedad por la altura nueva dividido entre el número de RPM al cuadrado por el diámetro al cuadrado. Es igual al antiguo, ¿no ves? H sub 0, N sub 0 al cuadrado por D sub 0 al cuadrado. Mismo salto, ¿no ves? Se va esto de acá. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar que la nueva RPM al cuadrado dividido entre la antigua RPM va a ser igual a D sub 0 dividido entre D
al cuadrado, ¿no ves? Al cuadrado. Entonces se va, todo esto al cuadrado se va. Se va, se va y se va, ¿no ves? ¿Y qué va a quedar? Va a quedar que n es igual a n sub 0 por el diámetro antiguo dividido entre el diámetro nuevo. Pero el diámetro nuevo es 2 veces el diámetro antiguo, ¿no ves? Se va esto, y va a quedar n sub 0, que vale 600, dividido entre 2. Entonces, la nueva velocidad va a ser igual a 300 RPM. O sea que vamos a tener un alternador con, vamos a tener un alternador con más número de polos, ¿no es? ¿No? O sea, era 3.910, 10 pares de polos. Entonces, tenemos una N de 300 RPM, ¿no es? Entonces, ¿qué más? Vamos con el parámetro dimensional número 3. El parámetro dimensional número 3, ¿qué nos dice? Nos dice N sub 0 por P sub 0, o sea, bueno, vamos a poner al revés. La velocidad nueva por la potencia nueva elevado a 1/2 por la altura elevado a 5/4. Esto es igual a la potencia nueva, 1/2, perdón, la antigua, por n sub 0 dividido entre h sub 0, 5/4. La altura es la misma, se va y se va. Entonces, ¿cuánto va a ser P? P dividido entre P sub 0, ¿no? Va a quedar aquí n sub 0 sobre n al cuadrado, ¿no es? N sub 0 sobre n al cuadrado. Entonces, aquí va a quedar que P es igual a P sub 0, que vale 157, ¿no era? 156,1. 156,1 por n sub 0, que vale 600, dividido entre 300, ¿no? Entonces al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser 156,1 por 600 dividido entre 300 al cuadrado, ¿no? 624,4 kilowatts. ¿Y qué más podemos calcular? Podemos calcular también el torque. Bueno, el torque es sencillo, va a ser igual a este parámetro de semejanza multiplicado por el torque antiguo. Entonces va a ser 2 elevado al cubo por 2100, creo que salía, ¿no es? Algo por ahí. Entonces va a ser 2100 por 2 elevado al cubo, más alrededor de 168.000. No, 16.800, más o menos. Y ese va a ser el nuevo torque, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es más o menos, bueno, esto en realidad cuando la turbina nueva sea mayor que la antigua. Básicamente, ¿qué podemos resumir? Podemos resumir lo siguiente, ¿no es? Esto pasaría básicamente cuando la nueva máquina es mayor que la antigua, ¿no? Entonces tenemos el caudal es igual a el parámetro por Q sub 0, aquí al cuadrado, ¿no es? Aquí tenemos n es igual a n sub 0 por este parámetro de acá. La potencia es igual a el parámetro al cuadrado por P sub 0. Y el torque es igual al parámetro al cubo por el torque inicial, ¿no? Esto es, no se olviden, cuando la máquina sea mayor, la máquina nueva sea mayor. Para el problema siguiente, para el problema 9, ¿no? Se lo voy a dejar de tarea para ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es usar sencillamente las relaciones de semejanza, ¿ya? La que usamos ahorita. Fíjense el problema inicial que nos dice. Determinar suponiendo que el rendimiento vale tanto y tanto, las nuevas características de la turbina para un salto de 115. Entonces, para el inciso A van a suponer un diámetro constante, un diámetro normal, no un diámetro constante. O sea, el diámetro se va a simplificar. Pero para el inciso B, fíjense que tenemos que hacer un análisis igual al que hicimos ahorita. Pero nos dice que la máquina va a ser 3 veces más pequeña. Entonces, básicamente se le va a dar la fórmula, ¿ya? Las fórmulas son las acá. Son las mismas, pero al revés. O sea, ahora cuando la máquina sea pequeña, va a ser 1
dividido entre el parámetro al cuadrado por Q sub 0. N va a ser igual a el parámetro por N sub 0. Y P va a ser igual a P sub 0 dividido entre el parámetro al cuadrado. Y además el torque va a ser igual a 1 dividido entre el parámetro al cubo por T sub 0. Listo. Nada más tienen que hacer en la segunda parte. ¿Bien? ¿Se entendió todo esto? Lo que les dije. Sí, y el ejercicio 7, Eso no lo hemos hecho. no lo hicimos. ¿Qué dice? La media potencia. Ya, el 7 yo se lo paso hecho, ¿ya? Es súper fácil. ¿Está bien? Ok. Ya. Bueno, si no tienen más preguntas, eso sería todo por hoy. ¿Ya? Les dejo entonces de tarea el número 9, el número 7 se lo voy a pasar yo ahorita. Y hacen el 9 de tarea, exactamente como lo hemos hecho ahorita todo esto. ¿Bien? Entonces, voy a dejar de grabar.